comenzando con el seminario del día de hoy. En el día de hoy nos estará presentando una profesora del departamento, la profesora Ana Carolina Torregrosa. La profesora Ana Carolina Torregrosa es ingeniera pesquera de la Universidad del Magdalena, con maestría en ecología acuática de la Universidad del Magdalena y doctorado en ciencias del mar de la Universidad del Norte. La profesora tiene experiencia en investigación principalmente relacionada con calidad de agua y dinámica de ríos y ecosistemas costeros. Entonces le doy la palabra a la profesora Ana Carolina para que haga su presentación. Buenas tardes a todos. Por favor, ¿me pueden confirmar si se escucha bien el audio? Sí se escucha, Ana, se escucha bien. Ok, gracias. Gracias. Bueno, en el día de hoy pues les voy a presentar mi seminario titulado Navegando hacia la sostenibilidad, herramientas de monitoreo de la calidad del agua en ecosistemas acuáticos. Bueno, el seminario tiene como contenido pues principalmente porque digamos que no hay un público homogéneo en cuanto a formación, pues qué es un ecosistema acuático, adicionalmente pues a qué se refiere el término de calidad de agua, cómo se monitorea la calidad del agua. Aquí pues hago la salvedad que voy a estar abordando técnicas que he utilizado, porque pueden existir muchas otras técnicas adicionales y algunos casos de estudio, pues investigaciones que he realizado. Y por último, pues investigaciones que en la actualidad estoy desarrollando. Entonces, a manera de información, pues, tema acuático. Nosotros siempre nos dicen en el colegio, en la parte de biología, pues, qué es un ecosistema. Nos hablan de que existen organismos, nos hablan de que hay un medio ambiente, que en este caso sería el hábitat, y que existen unas relaciones entre esos factores bióticos y abióticos que de una u otra forma están haciendo parte de ese sistema, ¿verdad? Entonces, cuando ya nos vamos a la parte de ecosistema acuático, entonces podemos decir que un ecosistema acuático es todo aquel ecosistema que se desarrolla en un cuerpo de agua que puede tener diverso tamaño y diversa naturaleza. Más adelante vamos comprender un poco a qué nos referimos con esto de diverso tamaño y de diversa naturaleza. ¿Cuál es la importancia de estos ecosistemas acuáticos? Pues la importancia principal radica en que ocupan la mayor proporción en la tierra. De hecho, el 97% es agua de mar, bueno, del agua total es agua de mar y el 3% es agua dulce. Sin embargo, pues como les decía, son los es el ecosistema, pues un ecosistema acuático que ocupa la mayor cantidad de la superficie terrestre. Adicionalmente, hay otras importancias que están relacionadas con su funcionamiento, por ejemplo, que ayudan a la regulación del clima, por ejemplo, que intervienen en los diferentes ciclos, principalmente el ciclo del agua, y adicionalmente, pues en los ciclos químicos. Ya teniendo como referencia que es un ecosistema acuático, podemos pensar también que hay diferentes tipos de ecosistemas acuáticos. Dentro de esos ecosistemas podemos encontrar ecosistemas marinos y ecosistemas continentales o de agua dulce. Dentro de los ecosistemas marinos, pues siempre cuando nos dicen la palabra marino, pues enseguida nos imaginamos el océano, pero a su vez existen otros ecosistemas que están conformados en esas zonas de transición, por ejemplo, los estuarios, que más adelante vamos a hablar un poco de las características, son zonas de transición donde se encuentra un ecosistema de agua dulce, pues como el océano, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ese tipo de ecosistemas también está considerado como ecosistemas marinos. También existen otros ecosistemas, como por ejemplo las lagunas que son costeras, que de una u otra forma tienen intercambio de agua salada, también se consideran como ecosistemas marinos. Y otro tipo de ecosistemas, que son los ecosistemas de agua dulce, dentro de los que encontramos los ríos, los lagos, algunas lagunas que no son costeras, los arroyos y podemos encontrar también embalses. Por ejemplo, aquí en el Atlántico, y ahorita que vamos a abordarlo, tenemos diferentes tipos de ecosistemas, somos muy ricos en ecosistemas acuáticos y cada ecosistema pues es un mundo totalmente diferente, tiene un funcionamiento diferente, tiene unas especies asociadas, tiene una importancia, digamos que a nivel local, regional, nacional e incluso pues en algunos casos internacional. Entonces, como para ir desglosando cada uno de esos tipos de ecosistemas, dentro de los ecosistemas dulceacuícolas o de agua dulce o continentales tenemos los ríos. Yo les voy a hablar puntualmente pues, de los ecosistemas en los que he trabajado. Entonces, por ejemplo, tenemos el río Magdalena, que tiene una importancia
significativa, principalmente pues porque recorre una gran zona del país, es decir, tiene una gran cuenca y alrededor de esa cuenca se desarrollan diferentes actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Pues actividades económicas. De hecho, se dice pues que más o menos como el 80% del Producto Interno Bruto del país pues está asociado con la cuenca del Magdalena, ¿verdad? Entonces, esas actividades podemos mencionar ganadería, agricultura, podemos mencionar extracción de algunas, por ejemplo, carbón, podemos mencionar algunas que no son tan amigables, como por ejemplo la minería, que en algunos casos es ilegal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos múltiples actividades que están asociadas en la cuenca del Magdalena. Adicionalmente, pues precisamente por los cambios que han ocurrido, por las diferentes actividades antropogénicas que se desarrollan en la cuenca, hoy día el río Magdalena está en el top 10 de los ríos que más transportan nutrientes y sedimentos hacia un océano, en este caso hacia el Mar Caribe. Y aquí, por eso les decía como importancia local, nacional, internacional incluso, porque pues ya aquí empieza a ser ya pasa de ser un problema netamente local de lo que transporte por todo su recorrido en el país y que llega pues a un sitio donde desemboca, finalmente se vuelve pues ya algo mucho más complejo porque empieza a ser parte de todos los procesos que ocurren en una gran cuenca, que en este caso pues sería el Mar Caribe, ¿verdad? Adicionalmente, pues podemos resaltar algunas cosas. En este caso, pues encontramos que no solamente transporta nutrientes y sedimentos, sino que tiene unos altos caudales, entonces también es considerado como uno de los ríos que más caudal aporta a un océano y por las características del sedimento. El sedimento es bastante fino, tiene alto contenido de materia orgánica y esto tiene algunas implicaciones. Entonces, por ejemplo, podemos observar incluso que ya se ha demostrado alguna estacionalidad en cuanto a algunas cosas. Por ejemplo, el caudal presenta, aquí se puede observar como en esta serie de tiempos, se pueden observar como los piquitos, es precisamente porque se presentan unos periodos. O sea, pensemos que todo lo que tiene que ver como con ríos, calidad de agua, ecosistemas, oceanografía, no está aislado. O sea, no es el océano, no es el río, está dentro de un sistema y bueno, aquí vienen a ser parte pues también los procesos que se asocian a la interacción océano-atmósfera, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar esa estacionalidad que está asociada con los periodos climáticos. Precisamente pues, por la oscilación de la zona de convergencia intertropical se presentan un periodo de lluvia, un periodo de sequía, y pues uno observa, como les decía, en la serie, esos picos bien marcados. Tenemos un periodo seco donde los caudales podrían estar inferiores a los 4.000 metros cúbicos por segundo y tenemos un periodo húmedo donde el caudal podría estar quizás en 10.000, 13.000 metros cúbicos por segundo. Adicionalmente, como les decía, pues la parte de sedimentos aproximadamente se ha estimado que el río Magdalena transporta alrededor de unos 180.000 millones de toneladas por año de sedimento, que recuerden esto siempre es fino y con alto contenido de materia orgánica. Entonces, sumado a eso, a toda la importancia que tiene el río, observamos que hay unas problemáticas asociadas, ¿verdad? En algún momento, en el año 1930 y algo, crearon, o bueno, lo que hicieron fue construir unos tajamares, encauzaron el río. ¿Para qué lo hicieron? Pues para facilitar el acceso al puerto. Estamos hablando ya de la desembocadura como tal del río. Entonces, cuando hicieron esa obra de ingeniería o esa intervención, hicieron muchas modificaciones al entorno. Por ejemplo, hay otro ecosistema o eso, si podemos observar aquí en esta foto que esto es como un complejo inundable, todo eso cambió, ¿verdad? Y luego, en 1950, extendieron más esos tajamares. Entonces, hay uno que mide 1.4 y otro que mide 7.4. Entonces, ¿qué hace uno al encauzar un río? Pues lleva más lejos la descarga de sedimento. Entonces, esto pasó de ser un delta, es decir, un ecosistema donde se embocaba y se veía cómo se distribuía el agua y posiblemente se formaban algunas barras, a ser un río totalmente encauzado, desemboca, donde nosotros pues hemos intentado llevarlo, ¿verdad? Entonces, esa alta intervención antropogénica ha traído unas repercusiones, lo cual hace también pues que el ecosistema sea interesante para analizarlo, pues porque todo su funcionamiento biogeoquímico ha cambiado.
Entonces, aquí, justo en esta zona donde les digo que desemboca, se conforma un estuario que se conoce con el nombre de Bocas de Ceniza. Ese estuario que tenemos allí tiene unas características bastante particulares. Aquí probablemente estas gráficas las veamos un poquito complejas porque se ven como muy químico y físico, pero finalmente describe el comportamiento del ecosistema. Por ejemplo, tenemos en la desembocadura del río Magdalena un estuario que se conoce con el nombre de micromarial, ¿verdad? Y adicionalmente, pues es estratificado. ¿Qué quiere decir con esto? Viene una gran descarga de agua y una pequeña entrada de marea, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se encuentran las dos capas de agua y esas dos capas de agua generan fricción entre ellas. Y esa fricción hace que se generen ondas internas y esas ondas internas lo que hacen es alimentar, si acá abajo tengo agua salada y acá arriba tengo agua dulce, pues lo que se hace es alimentar las capas superiores con esa agua salada que tengo por acá. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un transporte en ese sentido o digamos con una mezcla producto de esas ondas internas? Pues se forma una haloclina definida, que es lo que podemos ver aquí. ¿Cómo es el comportamiento de la salinidad? ¿A qué nos referimos con haloclina? ¿Cómo se comporta la salinidad en ese punto en particular? Pues empieza con una salinidad de 0, en este caso pues un ecosistema netamente de agua dulce, y miren que durante la columna de agua va modificándose y hasta llegar a una concentración totalmente de agua salada. Eso le da unas características muy particulares para que ocurran unos procesos físico-químicos que pues, hacen precisamente que esa desembocadura sea compleja. Siempre nos preguntaremos, bueno, pero ¿por qué en el río Magdalena todo el tiempo están dragando? ¿Verdad? Es probable que las condiciones que se generan allí faciliten algunos procesos, por ejemplo, el proceso de floculación. La floculación ocurre cuando múltiples partículas de sedimento se aglomeran, se asocian, se agregan y pues como la partícula pues adquiere una mayor, digamos que densidad, entonces pues ocurren procesos de floculación, ¿verdad? En este sentido, pues hay diferentes cosas que podría uno evaluar. Por ejemplo, podríamos evaluar qué tanto es esa tasa de sedimentación, cómo son esas características, cómo se presentan esos procesos biogeoquímicos, ya que por literatura está documentado que son extremadamente complejos. Adicionalmente, pues en cuanto a concentraciones de nutrientes, yo les decía, bueno, el río Magdalena tiene asociado un montón de actividades que probablemente aporten nutrientes. Por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, toda la parte de escorrentía puede aportar nutrientes y pues también está documentado que las concentraciones de nutrientes en las zonas costeras o en los estuarios son mucho mayores que en las regiones oceánicas. Entonces, en ese sentido, pues los estuarios se consideran de las zonas más productivas por las características de salinidad, por los nutrientes, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, digamos que en ese sentido Barranquilla tiene una posición bastante estratégica porque tiene un ecosistema que es altamente productivo, pero que también hemos ido alterando precisamente pues por las intervenciones que ya les había comentado. Otro ecosistema que está allí bien pegadito al río Magdalena, que si pueden observar, este sería como el río Magdalena, y aquí está la Ciénaga de Mallorquín, es precisamente este, pues la Ciénaga de Mallorquín. Es una laguna costera estuarina, queda aquí en el norte de Colombia, es de relevancia porque está incluida dentro del sitio Ramsar del sistema deltaico estuarino del río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí está una imagen de cómo era en 1924, lo que yo les decía, probablemente era como una región inundable, como era tenía propiamente la forma de un delta, y se fue modificando hasta llegar a lo que tenemos hoy día como Ciénaga Mallorquín. Si podemos ver, la Ciénaga Mallorquín tiene un intercambio con el océano. Sin embargo, este intercambio es limitado. Hay ocasiones en que eso se cierra, hay que abrirlo de forma artificial, etcétera, etcétera. Y se supone pues también que tiene unas conexiones con el río Magdalena a través de unos Bosch Culver. También ocurre lo mismo, eso pues se tapan y bueno, a veces no hay ese equilibrio o esa interacción entre las masas de agua como debería ser para poder mantener las características de ese ecosistema. Y bueno, adicionalmente tiene la descarga de un arroyo que nosotros conocemos como Arroyo León, que es de los arroyos más contaminados que tiene Barranquilla. Entonces tenemos allí como un ecosistema bastante particular que probablemente también es muy interesante para estudiar, sobre todo que ahora estamos como en este proceso de recuperación del cuerpo de agua. Entonces,
digamos que ahora va a haber una intervención asociada, desviaron el arroyo León. Los mismos pescadores desviaron el arroyo León. Luego ocurrió un proceso bueno, estaban como inoculando ciertas algas en el agua, se supone pues que para hacer procesos de bioremediación. En conclusión, probablemente más adelante lo vamos a ver, que pues hice un estudio en la Ciénaga de Mallorquín, probablemente las condiciones que estén ahora sean totalmente diferentes precisamente pues por todas estas intervenciones. Es de vital importancia porque alrededor de ella hay una cantidad de palafitos y esos palafitos pues aprovechan los recursos, ya sea para transportarse, para pescar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es importante por los numerosos servicios ecosistémicos que nos prestan. Adicionalmente tenemos embalses, por ejemplo, tenemos el embalse El Guájaro, que queda al sur del departamento del Atlántico. Este embalse es totalmente artificial, fue construido a partir de la unión de 3 ciénagas, la Ciénaga de la Peña, la Ciénaga del Medio y la Ciénaga del Guájaro. O sea, no es un ecosistema natural, fue totalmente artificial y lo construyeron precisamente pues para hacer el distrito de riego de Repelón. El distrito de riego de Repelón tiene unos canales, es decir, de este ecosistema toman agua, captan agua, van por los canales y a través de los canales pasan por los diferentes predios donde hay cultivos o hay ganadería y pues utilizan el agua y el agua residual retorna a otro canal y pues ese canal vuelve y retorna al ecosistema. Tiene una característica particular y es que por acá está pegado al canal del dique, es decir, su balance hídrico depende sí o sí de unas compuertas que están allí y esas compuertas pues son reguladas por la CRA. Entonces, cuando hay bajos caudales, lo que hacen es abrir las compuertas y bueno, allí como les digo, pues todo el balance hídrico depende directamente de esa apertura de compuertas. Entonces, parte de la calidad de agua depende de las características que tenga el canal del dique, que como les digo, viene pues es un brazo artificial también del río Magdalena, y pues la otra parte de las características depende directamente de las actividades agrícolas asociadas a este distrito de riego. Este ecosistema, que al parecer ustedes dirían, bueno, pero ¿por qué una ciénaga o un embalse artificial sería importante? A nivel mundial hay numerosos distritos de riego y eso lo hace relevante. O sea, hace relevante que nosotros digamos, mira, en este caso nosotros tenemos este ecosistema y el funcionamiento de este distrito de riego es de esta forma. Entonces, de hecho, pues se vuelve comparable con muchos otros ejemplos pues, que podemos encontrar a nivel internacional. ¿A qué nos referimos con el término de calidad de agua? Pues a todas esas características físicas, químicas y biológicas que hacen pues, que una fuente hídrica tenga un uso en particular. De hecho, nosotros siempre pensamos que la calidad de agua es un término estático, es decir, por ejemplo, no, el agua es buena, el agua es mala, el agua no es buena ni es mala, es buena para qué, ¿sí? Es buena para qué uso, ¿sí? Entonces, probablemente si yo voy a lavar un carro, la calidad de mi agua no tenga que ser la misma que si voy a cocinar, ¿verdad? Entonces, tengo que definir para qué es el uso y de hecho las normativas así lo estipulan. En Colombia no hay muchas normativas, pues, digamos que a nivel ambiental, sobre todo en la parte de sedimento, pero en la parte de agua, pues sí hay un decreto que regula, mira, dependiendo de este uso, por ejemplo, en mi caso, que utilizo pues la calidad de aguas como para mirar productividad de los ecosistemas, yo miro pues si es apto o no para la vida acuática, ¿verdad? Entonces, dependiendo de este uso, nosotros vamos a definir si la característica o la calidad de agua es óptima o no. Alrededor de la calidad de agua hay muchas actividades, muchas presiones, muchos problemas, digámoslo así, como les mencionaba, o sea, solo les mencioné de pronto la parte del río Magdalena, de cómo es su funcionamiento como cuenca, pero tenemos pesca, tenemos diferentes servicios ecosistémicos, tenemos en algunas zonas acuicultura, de hecho, por ejemplo, en el embalse del Guájaro, tienen cultivos acuícolas con jaulas dentro del embalse. Tenemos minería, tenemos la urbanización, tenemos la parte de turismo, tenemos la parte de puertos, etcétera, etcétera. Entonces hay que pensar que todas estas actividades van a presentar algunas presiones sobre los ecosistemas. Por ejemplo, presiones por exceso de materia orgánica, por exceso de nutrientes, por polución de la acuicultura, que pues en este caso podría ser el uso de antibióticos, no sé, dependiendo de lo que nosotros estemos pues abordando a través de la acuicultura, porque por ejemplo, si utilizamos para cultivos de camarones, pongo el ejemplo, probablemente vamos a necesitar muchos más químicos
que si estamos utilizando otro tipo de cultivo. Entonces, y así tenemos múltiples presiones y que si sumamos el cambio climático, que como les decía, pues nosotros dependemos mucho de esa migración de la zona de convergencia intertropical, probablemente vamos a tener efectos mucho más significativos. Adicionalmente, pues asociado al cambio climático están las variaciones de caudales, está el ascenso del nivel del mar y pues el cambio en el uso de los suelos. Anteriormente había más zonas que tenían vegetación, hoy día han deforestado precisamente pues por la urbanización, el crecimiento económico, el uso para otros fines. Entonces, el cambio en el uso del suelo también trae consigo algunos efectos nocivos sobre los ecosistemas acuáticos. ¿Cómo se monitorea la calidad del agua? Una de las técnicas principales es la técnica tradicional, monitoreo in situ y análisis de laboratorio. ¿Qué sucede con esta técnica? Es costoso, súper costoso. Alquilar un barco para salir por Bocas de Ceniza puede costar 10, 12, 15 millones un día. Entonces, eso se vuelve demasiado costoso para las condiciones que nosotros tenemos aquí para hacer investigación, ¿verdad? Me refiero aquí no a la Universidad de la Costa, me refiero en Colombia en general. Las condiciones, las limitaciones en cuanto a presupuesto de investigación son digamos que significativas. Adicionalmente, pues súmele el riesgo que hay, porque Bocas de Ceniza es un ecosistema súper complejo. De hecho, aquí pueden observar, por ejemplo, en esta imagen, esto era una ola que venía cuando estábamos tomando mediciones. Aquí hay un profe de este departamento que me ayudaba en ese momento a hacer las mediciones. Y bueno, aquí podemos ver que, o sea, eso nos superaba, eso nos pasaba por encima. Entonces, es una práctica también, digamos que peligrosa. Y adicionalmente, pues tiene sus limitaciones en cuanto a observaciones de patrones. Nosotros no vamos a poder ver variaciones espaciales y temporales en grandes áreas ni por un largo periodo de tiempo, a menos que usted monitoree diario o mensual, o dependiendo pues el intervalo que usted defina para su serie de tiempo. Entonces, en ese sentido, pues se vuelve costoso, insostenible, inmanejable, solamente utilizar mediciones in situ. Adicionalmente, pues que hay que comprar equipos, y los equipos también son costosos, hay que llevar al laboratorio, las técnicas de laboratorio también son costosas, ¿verdad? Entonces, aquí también hago la salvedad, pues que hay unos parámetros que sí o sí toca realizarlos por laboratorio. Entonces, es dependiendo también de lo que uno quiera y en el momento, pues, tenga como objetivo analizar. Otra herramienta que se utiliza es la modelación, que si bien no está desligada de las técnicas in situ o de las colecciones en campo, porque sí o sí para nosotros aplicar un modelo tenemos que tener datos de entrada de ese modelo, ¿sí o no? Es decir, necesitamos conocer, por lo menos en un momento determinado, cómo son esas condiciones, las utilizamos como parámetros de entrada o condiciones de frontera y pues hacemos o miramos, analizamos el comportamiento de la calidad del agua. Y bueno, todo esto pues obviamente pensando en que todos estos procesos han existido siempre y que probablemente nosotros podemos mirar las condiciones, no solo ahora, sino también hacer predicciones a través de simulaciones en el futuro. Incluso se pueden hacer variaciones. Nosotros ahorita estamos intentando mirar qué ocurre si quitamos los tajamares a través de modelación. ¿Y qué ocurre si nosotros alargamos el tajamar más? ¿O qué ocurre si le colocamos otro canal de acceso paralelo al que ya existe? O sea, uno puede mirar diferentes condiciones, cómo varía la calidad del agua y cómo varía a su vez la hidrodinámica. O sea, aquí aclaro que la modelación son herramientas, digamos que bastante robustas, porque uno puede hacer modelación de diferentes cosas. Puedes hacer modelación hidrodinámica, puedes hacer modelación de calidad de agua, puedes hacer modelación biogeoquímica. Por ejemplo, está este modelo que es un modelo biogeoquímico, es un modelo que está basado en que, bueno, dividir como el estuario o la zona costera en la propia desembocadura de los ríos, dividir el ecosistema en tres, en río, estuario y océanos costeros. Funciona como cajitas y uno pues le da unos parámetros de entrada y eso pues te hace como todo el funcionamiento biogeoquímico, cómo se da la transferencia de nutrientes desde el río hasta el océano. Este en particular es para un ecosistema estratificado, como ocurre justo en Bocas de Ceniza, y por eso pues ustedes pueden ver que hay como una capa superficial y una capa de fondo. Otra herramienta que se utiliza para, para monitorear la calidad del agua es la teledetección. La teledetección
es una herramienta, desde mi punto de vista, pues de las que más me agrada para hacer investigación, porque nos permite tener vistas sinópticas, nos permite saber, o sea, yo aquí en la desembocadura puedo saber cómo es el comportamiento de todo esto, no tengo una medición puntual, no tengo un dato en un punto, yo puedo tomar toda esta malla y analizarla. Es una técnica, digamos que no tan antigua, sobre todo pues ha tomado como mucha fuerza desde que se han lanzado mucho más sensores remotos, pues la NASA, que es la que usualmente hace este tipo de misiones, pues tiene diferentes sensores. Yo les puedo mencionar algunos, está Landsat, está MODIS, está Sentinel, cada uno con unas resoluciones diferentes. Estos sensores, digamos, esto aquí, pues como este grafiquita aquí, orbitan la superficie de la Tierra. Es decir, cada cierto tiempo pasan por un mismo punto en la superficie terrestre. En ese sentido, pues van tomando información. Hay sensores que toman imágenes diarias, es decir, todos los días pasan por el mismo puntico. Hay sensores que toman imágenes cada 15 días. ¿Cómo funciona esto? Pues hay diferentes tipos de sensores. Hay sensores que son pasivos o que son activos. En el caso de los sensores pasivos, ellos no emiten una fuente de energía, sino que toman la energía que viene del sol. El sol emite la energía y bueno, alguna parte de esta energía se absorbe y ocurren otros procesos físicos y otra pues refleja nuevamente pues a la atmósfera. Obviamente ustedes me dirán, pero es que aquí hay un montón de nubes y entonces ahí puede ocurrir como una interferencia antes de llegar al sensor. Efectivamente los sensores hacen correcciones como por ejemplo correcciones atmosféricas, correcciones radiométricas, incluso pues que están asociadas con la sensibilidad del sensor que monitorea, porque lo hace a través de un radiómetro, y bueno, otro tipo de correcciones que en algunos casos pues ya los sensores te entregan la imagen con esas correcciones realizadas. Finalmente lo que tú vas a obtener es una imagen de este estilo, se conocen como imagen tipo raster, y estas imágenes lo que uno observa es como una cuadrícula. Ya ustedes vieron una hoja cuadriculada y en cada una de esas celditas, que se conoce con el nombre de píxel, ustedes van a tener un valor asociado de qué, de un valor que se conoce como, de un parámetro que se conoce como reflectancia, que es finalmente lo que llega aquí que capta el sensor. Ustedes no tienen datos de calidad de agua, ustedes no tienen datos de temperatura, ustedes lo que tienen es un valor de reflectancia, que es lo que finalmente van a tener en esta imagen. Y ahora, después pues les muestro o a través de casos de estudio cómo esa reflectancia pues nosotros la convertimos en parámetros de calidad de agua. Aquí lo relevante es que cada objeto tiene una asignatura espectral, es decir, cada objeto tiene una respuesta diferente, entonces a través de esa respuesta nosotros podemos saber en qué bandas se mueve esa respuesta y podemos analizar, mira, ya yo sé que la banda 2 y la banda 3 son sensibles a las concentraciones de sedimento. Entonces lo que hago es que utilizo esas bandas justamente pues para ayudarme a determinar las concentraciones de sedimento. En algunos casos, la NASA ya le entrega a uno imágenes procesadas. ¿Cuáles son las limitaciones de estas imágenes? Que la teledetección dice, ojalá usted pueda hacer modelos donde usted colecte información. Es decir, utilice la imagen y colecte la información allí. Tome mediciones en campo. Sin embargo, pues en este caso no se están haciendo mediciones en campo, sino que con mediciones que ellos tienen hacen esas proyecciones, ¿verdad? Sin embargo, pues se utiliza, es totalmente válido, digamos que no hay problemas con utilizarlo para hacer investigación también. Aquí dije algo que de pronto no les mencioné. Para poder entonces trabajar también con teledetección, sí o sí también deben haber mediciones in situ. Lo que sucede es que no deben ser numerosas, pueden ser unas cuantas mediciones in situ. Entonces, ya empezamos como la parte de casos de estudio. Voy a empezar como por cada una de las técnicas que les he planteado. Entonces, con mediciones in situ, en algún momento, pues lo que hice fue analizar la distribución espacial de metales pesados, solamente mercurio, plomo y zinc en aguas y sedimentos del embalse del Guájaro. Aquí abajito yo he colocado en los casos de estudio los nombres de los artículos, por si alguno de ustedes pues quisiera consultarlo. En este caso, pues miren que se generaron mapas de las distribuciones, no solamente pues en la calidad de agua superficial, sino también en la parte de sedimentos. Como pueden observar, a mí me dan risa quizás estos mapitas, porque ustedes van a ir observando como la evolución en cuanto al manejo y uso de SIG que he tenido, pues porque
finalmente uno nota de pronto desde el primer paper donde utilizaste estas herramientas hasta el último cómo has evolucionado precisamente pues en plasmar esas vistas de los diferentes ecosistemas. Con la parte de sedimento, por ejemplo, nosotros utilizamos estas distribuciones para calcular el índice de geoacumulación, y este índice pues nos indicó algunas cosas. Por ejemplo, nos mostró que sí, tal vez podría existir un riesgo potencial para la vida acuática, incluso para las poblaciones, porque pues habían altas concentraciones de sedimento, no solamente pues en los sedimentos, sino también en las aguas superficiales. Estas concentraciones de metales podrían estar de pronto asociadas al uso, en un caso dado, por ejemplo, de fertilizantes, la actividad agrícola que se desarrolla a lo largo de ese distrito de riego pues, podría traer consigo ese tipo de contaminación. Adicionalmente, alrededor del embalse hay muchísimas canteras. Entonces también podrían estar asociados algunos metales pesados justo pues a toda la extracción que ocurre alrededor de dicho ecosistema. Adicionalmente, les traigo un caso de estudio de modelación. En este caso de estudio yo utilicé el modelo de cajitas que le mostré por allá. En ese modelo de cajitas, que es un modelo biogeoquímico, lo que se realiza es un balance estequiométrico en cuanto a los nutrientes, y a su vez, este en particular tiene algo novedoso, y es que utilizó, o bueno, calculó un coeficiente que se conoce con el nombre de coeficiente de partición. ¿Qué sucede? Que anteriormente, para calcular nutrientes en los ríos, pues simplemente se calculaba el nutriente, se tomaba la muestra de agua y se calculaba el nutriente en la muestra de agua, que por lo general se filtra. En este caso, nosotros estamos incorporando el papel del material particulado suspendido sobre las concentraciones de nutrientes, precisamente pues porque ya por literatura ya habían utilizado este modelo en otro lugar del mundo, que pues es en China, en un río que se conoce con el nombre de río Yangtze. En ese río ya habían utilizado que tiene unas características muy similares a las de nosotros. De hecho, nosotros tenemos concentraciones de sedimento por encima de las del río Yangtze, y el río Yangtze tiene un área de drenaje mucho más grande. Entonces, en este sentido, lo que hicimos fue utilizar este modelo y calculamos cuál era el aporte del material particulado suspendido en la concentración de nutrientes, calculamos las concentraciones, la transferencia como tal de nutrientes, y se calculó a su vez la productividad neta del ecosistema. Entonces, la productividad neta del ecosistema se calculó como la productividad primaria bruta y la respiración, y de hecho, pues si la productividad primaria bruta era mayor que la respiración, el metabolismo neto del ecosistema era positivo. Entonces allí uno llega a conclusiones. Mira, entonces si esto es positivo, esto quiere decir que el sistema es autotrófico y que probablemente lo que domina sea la producción de materia orgánica. Entonces, como les digo, uno va llegando a conclusiones a partir de este modelo biogeoquímico. Aquí estamos mostrando son las concentraciones de sedimento. Efectivamente, pues en el estuario como tal, que es mire que se presentan las mayores concentraciones de sedimento. Y es probable, por lo que les decía, porque ahí hay un intercambio de salinidad, y ese intercambio de salinidad puede estar ocasionando que haya alguna concentración, aglomeración de sedimento, e incluso los tamaños de partículas fueron los más grandes encontrados aquí. O sea que esto podría ser un indicio de que efectivamente ocurren procesos de floculación. Este estudio pues, fue como un estudio de línea base, pues, donde indicaba cómo era esa biodisponibilidad de nutrientes, cuál era la vulnerabilidad probablemente pues, que tienen los océanos a modificaciones en los procesos biogeoquímicos fluviales, y adicionalmente pues incorporó todo este proceso, todos estos conceptos de absorción-desorción, que son súper importantes en el balance de nutrientes y del metabolismo neto de los ecosistemas, principalmente en estos ecosistemas que son altamente turbios y estratificados. Otro caso de estudio fue de modelación. Se determinó la hidrodinámica y la distribución espaciotemporal de parámetros de calidad de agua y el estado trófico de la Ciénaga de Mallorquín, utilizando un modelo numérico o matemático. Pues. Entonces, en este sentido, nosotros tomamos diferentes parámetros y definimos como las condiciones de frontera, tomamos algunas mediciones que se hicieron. Como les digo, en estas herramientas lo bondadoso es que no requiere grandes monitoreos, sino pues que tú vas a utilizar esta herramienta para producir ya sea una simulación o para analizar algún parámetro de calidad de agua basado en algún modelo.
Entonces, en este sentido, pues, por ejemplo, nosotros hicimos oxígeno, finalmente hicimos hasta un índice de estado trófico, que fue el TSI, y encontramos pues que habían zonas de mala calidad, que había desde eutrófico a casi hipertrófico, y bueno, que efectivamente pues las áreas más vulnerables eran las que estaban cercanas al arroyo León. Entonces, como les digo, probablemente esto que se realizó, que fue en el 2020, ya en estos momentos si replicamos el estudio, probablemente de otra cosa poco diferente, porque el arroyo León lo desviaron. O sea, ya no estaba desembocando en la Ciénaga Mallorquín. Hace una semana me dijeron, no, que otra vez la volvieron a encauzar a la Ciénaga de Mallorquín, porque son los mismos pescadores, la misma comunidad realiza ese tipo de prácticas. Entonces, habría que volver a analizar cómo se están presentando estos procesos. En cuanto a teledetección, uno de mis primeros estudios en teledetección fue haciendo modelos estadísticos para determinar parámetros de calidad de agua utilizando un sensor que se llama Landsat. Aquí se realizaron unas salidas de campo y luego con esas salidas de campo se utilizó un software para procesar imágenes satelitales. ¿Cómo ocurre esto? Yo les decía, mira, probablemente ya yo conozca las bandas a las que son sensibles los diferentes parámetros de calidad de agua. Entonces, por ejemplo, como ya yo conozco cuáles son las bandas sensibles, yo extraigo los valores de las bandas en los píxeles donde tomé información. Es decir, yo tomé un dato aquí, entonces yo extraigo aquí cuál es el valor de la reflectancia en las diferentes bandas que ya yo conozco que son sensibles. Entonces lo que hago es hacer un modelo matemático, por ejemplo aquí está el del oxígeno disuelto, que utilizó la banda 1, la banda 3, la banda 4, etcétera, etcétera, y finalmente pues calculo algunos estadísticos para definir pues cuál es el modelo que más me representaría la realidad de lo que está ocurriendo en ese ecosistema acuático. Entonces, por ejemplo, acá pudimos observar que habían concentraciones de oxígeno, no fue el único parámetro que analizamos muchos más. Yo traté de extraerles como un resultado de cada investigación como para mostrarles un poco lo que se podría obtener, pero fueron muchos más parámetros analizados y pues nosotros encontramos, por ejemplo, que el oxígeno estaba por encima de 4 miligramos por litro y que sin embargo 4 miligramos por litro era como el límite mínimo que se encuentra en la normativa colombiana para la preservación de la vida acuática. Otro caso de estudio fue emplear imágenes MODIS, es otro sensor, para cuantificar las propiedades de la pluma del río Magdalena. Aquí, ¿qué ocurre? No existía, o bueno, no existe todavía, como una metodología estandarizada para delimitar las plumas de los ríos. O sea, yo cuando les digo plumas es el agua llega y se choca con el océano y uno siempre ve como una interfaz hasta donde llega el agua del río, hasta donde llega el agua del río y se encuentra con el agua de mar. Uno ve como la mancha, los que han ido a Bocas de Ceniza se paran y observan una mancha café y de ahí para allá se nota que es agua de mar, ¿verdad? Entonces, esa pluma no es fácil cuantificarla, sobre todo que lo que había en la literatura estaba basado en utilizar una misma situación para delimitar la pluma todos los meses del año, todos los años. Entonces resulta que nosotros analizando decíamos, no, pero es que cada mes tiene unas características particulares. Yo debería poder establecer un umbral de delimitación mensual dependiendo del caudal y del transporte de sedimentos. Entonces nosotros lo que hicimos fue inicialmente descargamos las imágenes MODIS, luego que hicimos las imágenes MODIS, descargamos las imágenes MODIS, nosotros calculamos este modelo matemático, o sea, desarrollamos este modelo matemático que con mediciones en campo obtuvimos la mejor relación, porque hicimos, como les digo, un montón de modelos y probablemente esa fue la combinación que mejor nos expresó cuál era la concentración de sedimento. Luego aplicamos un modelo de mezcla finita para separar las concentraciones. Bueno, hasta dónde llegan las concentraciones de mar, hasta dónde llegan las concentraciones del río. Y a través de eso nosotros pudimos delimitar con estas concentraciones una pluma que nosotros denominamos como pluma sólida y otra pluma que nosotros denominamos como pluma difusa, que es donde ocurren todos esos procesos de mezcla. Nosotros obtuvimos información desde el año 2002 hasta el año 2017 y luego lo que hicimos fue que piensen en que yo no tenía un dato, yo tenía era una cuadrícula de datos. Entonces lo que hicimos fue extraer
toda esa información y finalmente lo hicimos por mes. Bueno, yo quiero saber cómo varía en realidad la pluma de todos los eneros, la pluma de todos los febreros, la pluma de todos los marzos y así sucesivamente. Y nosotros obtuvimos, a mi modo de ver, una figura muy bonita, que es esta que podemos observar aquí con los vectores, que expresa claramente lo que ocurre con la pluma del río, justamente pues en la desembocadura. En los meses de enero, febrero y marzo, sí observamos que la pluma está hacia un ladito y es precisamente pues, por todo la interacción que ocurre. Incluso miren diciembre, que es de donde empiezan los vientos alisios. Entonces, ¿cómo vienen los vientos alisios? Pues así, entonces probablemente van a modular el comportamiento de esa forma. Nosotros extrañamente pensamos que siempre decimos, no, hay un periodo seco y un periodo lluvioso, pero también hay un periodo de transición. Ese periodo puede indicar que puede llover o puede que no vaya a llover. Entonces, ese periodo de transición está, por ejemplo, en mayo, en abril, mayo, y miren que encontramos pues, que en ese periodo la pluma llega lejos, o sea, en comparación con otros meses, ¿verdad? Es precisamente pues porque aquí puede que llueva, puede que no llueva, pero también en otras regiones donde tiene digamos que, bueno, que tienen interacción con el río, pues llueve. Entonces también encontramos que esa pluma se extiende. Y así, pues vimos que es un abanico. Empieza por acá, después va para acá, después se va corriendo y vuelve otra vez en diciembre, precisamente pues, por todas las condiciones. Lo que les decía, estos no son procesos aislados. Son procesos que se modulan también por las condiciones hidrometeorológicas. Y adicionalmente, pues hicimos hicimos un análisis de componentes principales para analizar cuáles eran los factores que más modulaban el comportamiento de esa pluma. Entonces, por ejemplo, tenemos que analizamos el transporte de sedimento, analizamos el caudal, analizamos la magnitud del viento, la magnitud de las corrientes, la dirección del viento, la dirección de las corrientes, y nosotros encontramos que pues precisamente la longitud de esta plumita que está aquí bien delimitada está modulada por el sedimento y el caudal, mientras que la dirección está modulada por los vientos. ¿Por qué voy a decir solo los vientos? Porque las corrientes que se presentan en nuestra área de estudio son corrientes precisamente moduladas por el viento. Otro estudio está relacionado con parámetros físicos y biológicos. Por ejemplo, acá miramos imágenes de temperatura. Esto es como mostrándoles qué pasaba en un año niña, en un año típico y en un año niño. Y adicionalmente, pues las concentraciones de clorofila. Las de clorofila son muy bonitas porque si uno hace el detalle, se puede observar cómo viene la surgencia de la Guajira. O sea, son procesos que uno dice ocurren, pero en estas imágenes uno lo está como corroborando y bueno, a mi modo de ver se ve muy, muy interesante porque todo el tiempo nos están diciendo, mira, en La Guajira ocurre un fenómeno, pero no lo estamos como viendo de forma tangible. Y adicionalmente, pues se ve cómo está aquí la plumita del río que pues observamos la productividad. Aquí está la escalita de productividad, ¿verdad? Nosotros en esa investigación extrajimos alguna serie de tiempo para mirar qué estaba ocurriendo y le hicimos análisis de tendencia, de estacionalidad. Y bueno, también pues encontramos que había, por ejemplo, en el caso de la temperatura, una tendencia hacia el incremento y en el caso de la productividad, una tendencia a la disminución. Adicionalmente, calculamos un índice de estado trófico y encontramos pues, que el río Magdalena, contrario a lo que siempre creemos, que de pronto puede ser un ecosistema que está eutrófico, encontramos que varía de mesotrófico a oligotrófico. Y pues quizás esto puede estar asociado buscando, digamos que con otras investigaciones, con la capacidad de asimilación que tiene el río. Entre otras cosas, algo que no les mencioné, cuando hicimos el balance biogeoquímico, nosotros calculamos el tiempo de residencia, que corresponde al tiempo que demora una partícula en atravesar ese ecosistema, y encontramos que esos tiempos de residencia son muy bajos, es decir, el estuario todo el tiempo se está lavando, precisamente por los caudales. Entonces, como hay un alto drenaje y un alto lavado, es probable que solo los procesos que tengan bajos tiempos de reacción sean los que estén modulando el comportamiento biogeoquímico y biológico en el área de estudio. Otra investigación, pues nosotros evaluamos la cobertura vegetal y analizamos qué tanto esta cobertura vegetal influye sobre la calidad del agua. Utilizamos sensores remotos y SIC. En este caso, pues calculamos algunos índices de vegetación, calculamos unos índices de humedad, y todo eso lo incorporamos a través de un análisis de correlación, donde nosotros queremos mirar pues si esto estaba relacionado con las características de calidad de agua. Incluso hicimos uso del suelo, que por aquí pueden observar aquí como urbano, vegetación, o sea, son parámetros que están relacionados con el uso del suelo.
¿Cómo se hace esto? Pues también se descargan imágenes satelitales y esas imágenes satelitales, pues, que se utilizan, por ejemplo, si vamos a utilizar imágenes Landsat, bueno, las imágenes Landsat tienen unas bandas que están en el infrarrojo, otras que están en el infrarrojo cercano, y hay una fórmula estandarizada para el cálculo de esos índices, y lo que hicimos fue con esas bandas, pues, calcularlos e incorporarlos a los análisis que ya nosotros teníamos de calidad de agua. También los análisis que hicimos de calidad de agua los utilizamos para utilizarlos con teledetección, para hacer modelos y para obtener como un mayor, digamos que conjunto de datos. En ese caso nosotros encontramos que sí habían correlaciones altamente significativas, que nosotros encontramos pues que hay una relación entre la calidad de agua y la salud y la humedad de la vegetación. O sea que todo lo que ya les había dicho antes, como que no, la deforestación puede estar causando problemas de calidad de agua, nosotros en esta investigación demostramos pues, que las variaciones que ocurren en la vegetación, en el uso del suelo, están modulando de una u otra forma las características de la calidad del agua del embalse del Guajardo. Y por último, ya terminando, pues en qué me encuentro en estos momentos. Este es un artículo, de hecho, pues fue la tesis de maestría del profesor Óscar Ospino, donde lo que hicimos fue analizar la variabilidad de las propiedades texturales, la densidad efectiva y la velocidad de sedimentación en la desembocadura del río Magdalena. Utilizamos bastante, digamos que técnicas y herramientas estadísticas, calculamos algunos parámetros como cortosis, seco, y bueno, adicionalmente calculamos la velocidad de sedimentación, analizamos posibles procesos de floculación y este paper pues ya está sometido, bueno, ya pasó una evaluación, vamos a ver qué ocurre. Este está en elaboración, estamos analizando 100 años de intervenciones antropogénicas, entonces estamos mirando cómo ha variado, por ejemplo aquí quise traerles como esta imagen de cómo ha variado desde el 73. Todas estas tres imágenes son Landsat 73, 91 y 2022. Miren que esto antes era totalmente un complejo inundable que hacía parte pues, de toda la desembocadura del río Magdalena. Y miren cómo ha variado significativamente. De hecho, nosotros calculamos las áreas de estos cuerpos de agua y, o sea, ha disminuido en espejo de agua como un 40%, lo cual es bueno, digamos que cuando elaboremos el artículo, pues ahí vamos a analizar bien las implicaciones, pero eso es totalmente catastrófico en este tipo de ecosistemas y bueno, para nosotros, para lo que les decía, para la regulación del clima, para los diferentes procesos. Y también pues me encuentro en la escritura de este artículo que pues lo que hace es analizar la variabilidad hidrológica y su efecto sobre la geoquímica fluvial en el río Magdalena. Nosotros tenemos información desde el año 2016, estamos colectando datos mensuales y esos datos mensuales son analizados en un laboratorio en Estados Unidos. Ese laboratorio nos analiza isotopía, nos analiza diferentes parámetros físico-químicos y pues nosotros lo que estamos realizando es como analizando toda esa geoquímica, cómo se ve afectada por los patrones que ya yo les indiqué que ocurren en el caudal. Y adicionalmente, pues comparando cómo estamos en comparación con otros ríos en el mundo. Esto lo estamos haciendo pues porque estas mediciones las hacemos en el marco del Global River Observatory. Entonces, en el marco de ese proyecto, pues queremos analizar cómo estamos con respecto a otros ríos digamos que de relevancia internacional. No quería irme de pronto sin agradecerle a todas las instituciones que me han apoyado durante mis procesos de investigación, a la Universidad de la Costa, que pues siempre me ha apoyado incluso pues para la realización de mi doctorado, la Universidad del Norte, que todavía sigo pues manteniendo un lazo de investigación con ellos, el Instituto de Oceanografía de Woodhull, que es quien nos realiza los análisis, como digo yo, pues por amor al arte, nosotros lo que hacemos es colectar las muestras y ellos pues digamos que sin cobro alguno, nos realizan análisis que para nosotros son súper costosos. La Agencia Internacional de Energía Atómica también de Viena, que también nos apoya con otros análisis. Y bueno, pues el proyecto de Global River Observatory, que a través de estas instituciones nos realizan los análisis para la redundancia. Y bueno, muchas gracias. Buenas. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Ana Carolina por su presentación. Entonces, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Inicialmente, vamos a ver que hay varios
personas que tienen alzada la mano. Entonces, inicialmente está la profesora Luz Ramírez. Entonces bueno, ya el micrófono lo vamos a permitir para que pueda realizar la intervención. Entonces, profesora Luz, puede realizar su pregunta. Profesora Luz. No se escucha, profe. Tienes tu micrófono prendido, pero no te escuchamos. Intenta apagarlo y prenderlo otra vez, Luz. O si estás de audífono, intenta sacar el audífono y hablar sin audífonos. Sí, hablar directamente ahí para ver. Bueno, mientras que la profesora Luz Ramírez soluciona los inconvenientes, vamos a habilitar aquí para que la profesora Ana de la Parra también pidió aquí la palabra. Profe Ana, ya tiene el micrófono habilitado, entonces puede realizar su pregunta. Hola, ¿sí me pueden escuchar? Sí, Sí, sí se escucha. ok. Ani, yo quería hacerte una pregunta. Bueno, vemos bastante trabajo muy espectaculares con el tema de satelitales, con el tema de pues, estas herramientas que obviamente utilizas. Vi que la gran mayoría era sobre el tema de, digamos, distribución espacial, temporal, elementos metales y eso. ¿Hay alguna sugerencia que tú nos quieras dar o que tú de pronto también tengas tu experiencia con el tema de algunas comunidades biológicas? Bueno, yo en mi caso particular solo me he limitado a mirar productividad primaria, que en ese caso pues utilicé clorofila. Yo no he utilizado a través de imágenes satelitales pues para el análisis de otro tipo de organismos o digamos que em, sí, como que llegar a otros niveles tróficos, ¿verdad? He trabajado con mediciones en campo, de hecho he apoyado diferentes investigaciones utilizando algunos organismos como bioindicadores, pero es algo que se sale de la teledetección. Sin embargo, aclaro pues que con la teledetección uno puede obtener muchos otros parámetros, por ejemplo, el carbono orgánico particulado, que sería súper interesante analizarlo, pero que bueno, ha faltado como tiempo y manos en la realización de ese tipo de análisis, pero no, Ani, no lo he explorado, no quiere decir que no exista, no lo he explorado. Perfecto. Dale, listo, Ani. Y bueno, ya también para terminar, bueno, tú en tu caso me has dicho que no has trabajado en eso, pero ¿has encontrado algún artículo o alguna otra persona que de pronto sí se ha enfocado o esto no es viable de pronto para ese tipo de herramientas? No, Ani, lo que pasa es que o sea, no lo he buscado, por decirlo de esa forma. O sea, no me he concentrado en ese objetivo porque, bueno, no ha sido como mi fin. No te podría decir si no lo han realizado. Tocaría buscar y, bueno, allí de pronto te podría como resolver esa duda. Dale, listo, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a la profesora Ana Cristina por su pregunta. Aquí tenemos otra intervención por parte del profesor Carlos Hinor. Profesor. Gracias, Carlos. Ana, ¿me escuchas bien? Sí, decano. Dale, Ana, primero felicitarte por tu charla. Yo acá también impresionado do ponto de vista positivo con la cantidad de datos, con la calidad de tus gráficas, de la información, también muy claro. Creo que hay tanta información y tanto dato que la verdad nos generan muchas preguntas, ¿cierto? Yo acá tengo varias cositas, pero para tampoco ocupar todo el tiempo y quizás ser muy técnico en los comentarios, quería que tú comentara un poco porque estuve observando y creo que hay varios estudiantes conectados. Quería que tú comentara sobre la disponibilidad de los datos satelitales. ¿Qué tan disponibles son? ¿Cómo los estudiantes pueden saber, por ejemplo, qué tipo de datos podrían pasar a monitorear?
comenta un pouco, essa seria minha primeira solicitud, mais que uma pergunta. Comenta-lhes, porque quizá pode servir também como motivação que eles participem em mais proyectos o vengan con propuestas, ¿cierto? Ok, bueno, las imágenes satelitales son de acceso libre, de hecho, pues están en la página de la NASA. Nosotros ingresamos, incluso podría copiarles ahorita por aquí por el chat como el link, el enlace, donde nosotros podemos encontrar múltiples sensores, múltiples misiones y bueno, son de acceso gratuito. O sea, toda esa información que yo les dije es totalmente gratis. Todas las imágenes que analicé desde el año 2002 hasta el año 2017 fueron imágenes gratis que en ese momento, por desconocer ciertas herramientas, tuve mucha paciencia en descargar una a una. Hoy día sé que R o Python tiene paquetes que pues simplemente hago 3 líneas de código y que me descargan en serie todas las imágenes satelitales. Pero podemos encontrar imágenes de diferentes parámetros, como les decía, no solamente de reflectancia, algunas imágenes ya procesadas de temperaturas, algunas imágenes procesadas de carbono orgánico particulado que les mencionaba, de radiación. O sea, hay múltiples variables que nosotros podríamos monitorear. ¿Cuál es la única salvedad? Que tendríamos que mirar con qué objetivo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes resoluciones. No solamente resoluciones temporales, es decir, si yo quiero analizar un proceso que ocurre diario, yo necesito un sensor que sea diario. Si yo quiero analizar un proceso que sea mensual, yo necesito un sensor que pase cada mes, ¿verdad? Adicionalmente, tenemos unas resoluciones en cuanto al tamaño del píxel. ¿Cuál es el objetivo más pequeño que ese sensor puede captar sobre la superficie de la Tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tamaño yo necesito? Si yo necesito un área muy grande, probablemente un sensor que tenga 250 por 250, pues sea viable para mí. Pero si yo quiero un proceso a una resolución más fina, necesitaría una imagen satelital de 10 metros. La invitación es que hay datos. Le digo a la gente, lo que pasa es que no sabemos dónde buscarlo o no sabemos que existen este tipo de técnicas. Pero datos, millones de datos hay y múltiples sensores donde podríamos hacer diferentes pues, comparaciones a diferentes escalas. Dale, Ana, mi última intervención va muy alineada con lo que tú acabas de hablar. Nosotros sabemos que tú eres una de las líderes del semillero Poseidon, ¿cierto? Tú ya tienes estudiantes trabajando. No sé si los que están acá con nosotros son estudiantes de tu semillero o si son otros estudiantes interesados en el tema. Y también sabemos que tú te mueves en una interfase entre varias ciencias, ¿no? Entre la parte biológica, la parte estadística, de geoestadística. Coméntanos un poquito si tú tienes alguna idea de proyecto que te gustaría quizá que alguien de otras áreas se involucrara o quizá que gostaria de ter estudantes e quizá acá já te salga também com colaboradores ou quizá com estudantes interessados a tu semillero. Essa seria a minha última solicitud para que tu aproveche também essa oportunidade. Okay. Bueno, aquí sí hay estudiantes de mi semillero y de hecho hay un estudiante que ya hizo un comentario. Bueno, pero como estoy trabajando con estudiantes de ingeniería mecánica, me ha tocado moverme un poco hacia intereses también de ellos. Entonces ahora, por ejemplo, estamos intentando analizar detecciones de fallas, pero en embarcaciones, ¿sí? Es una cosa totalmente diferente a lo que he mostrado en este momento. En cuanto a información, toda la vida me ha llamado la atención analizar la parte de carbono. ¿Por qué? Precisamente pues porque son sumideros de carbono, ¿verdad? Entonces, esa parte de analizar el carbono orgánico particulado me parecería genial hacerlo, sobre todo que si nos damos cuenta, yo me he encargado como de trabajar en 3 ecosistemas insignias del departamento, ¿verdad? Entonces, incluso, si alguien quiere saber algo del río Magdalena, ya sabe que tiene que buscar la norte. Eso es lo que han generado información en ese ecosistema. De hecho, pues hago parte precisamente porque hice el doctorado allí. Pero río Magdalena, norte. Pero si buscan quién ha generado información en el embalse del Guájaro, solo los profesores de la Universidad de la Costa. Un grupo de profes que estaba anteriormente, que ya hoy día no están, y pues yo trabajé en esas investigaciones. Entonces, para mí es súper interesante, primero, como trabajar en esos ecosistemas insignias de importancia local, porque lo que les digo, como el reconocimiento local de los procesos y sobre todo por el aporte que puedo generar a las comunidades también, porque esto también tiene una parte súper interesante del aporte a nivel de comunidad. Y lo otro,
pues que precisamente por esos aportes de carbono, y hoy día todo el mundo habla de carbono, entonces sería súper interesante que pudiéramos analizar esas imágenes. La cuestión es que, ajá, si me dedico a un paper, probablemente no tengo tiempo para el otro, pero sería muy interesante y lo tengo ahí como en reserva. Gracias, profe. De verdad, felicitaciones y muchas gracias por la charla. Muy buena. Gracias, Carlos, también. Ok. Listo. Bueno, entonces continuamos. Bueno, profe, aquí en el chat hay muchas felicitaciones por la charla. Y entre las felicitaciones hay Tolosa, algunas preguntas. Tolosa, Señor. qué pena. Es que tú creo que estás hablando en el micrófono de Ana y se escucha muy bajito. Listo. Entonces, aquí vamos de nuevo. Bueno, le comentaba a la profe Ana que en el chat tenemos varias felicitaciones por su presentación y entre ellas algunas preguntas. Por ejemplo, el profesor Miguel Rodríguez nos comenta, muy interesante la charla. Gracias, profe Ana. Una pequeña curiosidad. Cuando usan las ecuaciones de consumo-producción de recursos en el estuario, mencionaste las condiciones de frontera, pero ¿hay alguna relación de conservación? Ok, ahora sí, ok. Bueno, nosotros a través de esos modelos bioquímicos lo que hacemos es calcular precisamente pues el metabolismo neto del ecosistema. Cuando nosotros estamos haciendo los balances estequiométricos de nutrientes, si analizamos un poco pues cuál es el comportamiento conservativo de los materiales que estemos analizando, o en este caso pues de los nutrientes, ¿verdad? Pero como tal, profe, no sé si usted se refiere a conservación porque es que, bueno, la palabra conservación puede prestarse para muchas interpretaciones, a conservación como tal de la productividad de ese ecosistema, o si se refiere a ese comportamiento que pueden tener cierto tipo de compuestos, pues al ese bioquímico. Allí también tal vez tendríamos como que ampliar un poquito, no sé si usted puede activar el micrófono y... Miguel, no sé si quieres activar tu micrófono. A Tolosa te puede apoyar. Y ahí aclarar un poco mejor Acá la pregunta. colocó la segunda, o sea, la segunda creo que es la conservación. Sí, igual tiene el micrófono activado. Sí. Bueno, yo creo, igual que como escribió en el chat, que la segunda, sí, aló. no ¿Me me escucha? acuerdo cuál dije primero, pero... Aló. ¿Qué está pasando? Sí te escuchamos, profe. Aló. Puede hablar, Miguel. Te escuchamos bien. Ah, sí, ok, gracias, profe. Lo que pasa es que tenía aquí, fui a darle el micrófono y terminé cancelando la llamada. Bueno, buenas tardes. Sí, profe, rapidito, era simplemente una curiosidad. Cuando uno resuelve ecuaciones, normalmente, aparte de las condiciones de frontera, siempre hay algún tipo de conservación, por ejemplo, la conservación de algún tipo de recurso que no cambia en la medida que usted está resolviendo las ecuaciones. Pero no sé si eso aplica acá, porque simplemente me dio curiosidad de ver si allí aparecía. Ok, sí, profe. Bueno, este modelo bioquímico es un modelo, digamos que no tan complejo como los modelos numéricos de hidrodinámica y bueno, todo lo que hacen calidad de agua, que resuelven todas estas ecuaciones ustedes saben más de eso que yo, de advención, no sé qué, difusión y transporte. Correcto. Sin embargo, este modelo sí tiene unas condiciones de entrada, tiene unas condiciones que efectivamente persisten por estación. Es decir, yo no estoy analizando qué sucede a mes a mes, estoy analizando qué sucede en el periodo seco, en el periodo de transición y en el periodo lluvioso. Adicionalmente, como tengo que hacer unos cálculos hidrológicos para mirar cuál es el volumen que tanto se transporta, e internamente las ecuaciones que resuelven tienen en cuenta todo el comportamiento conservativo y no conservativo, como les decía, pues de los diferentes
en este caso, pues nutrientes que se incorporaron en esos modelos biogeoquímicos. Listo, profe, gracias. Perfecto, muchísimas gracias al profesor Miguel por su pregunta. Tolosa no se escucha, Tolosa. Toca prender tu micrófono. Listo. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Listo. Bueno, con respecto, felicitaba al profesor Miguel Rodríguez por su pregunta. Y aquí tenemos otra pregunta del profesor Fabio Fuentes. Ana, felicidades por la conferencia. En cuanto a las modelaciones realizadas sobre la hidrodinámica de la Ciénaga de Mallorquín, ¿han analizado hasta qué punto es posible recuperar dicha hidrodinámica? Bueno, el estudio que nosotros realizamos en Mallorquín sobre hidrodinámica, como les dije, lo hicimos en su momento en el 2020. Hoy día, Fabio, están ocurriendo múltiples transformaciones, ya sabemos pues que están en la construcción de diferentes corredores, están colocando pilotes, o sea, yo creo que en estos momentos hablar de una recuperación de la hidrodinámica va a ser un poco complejo. Más bien hay que esperar que terminen, siento yo, pues desde mi punto de vista, que se terminen las obras que sí o sí van a ocurrir para pensar en realidad cómo podremos trabajar en pro de la recuperación de la calidad del agua. Lo que te decía, hace una semana dejaron de agregar y que las algas que estaban agregando, que las agregaban en unos puntos, etcétera, etcétera. Lo sé porque estoy trabajando una tesis de maestría en Mallorquín y cada vez que van a campo las condiciones son totalmente diferentes. Entonces, en estos momentos, hablar de que vamos a recuperar incluso la calidad de agua de la ciénaga está un poco complejo. Perfecto, muchas gracias, profe Ana, por su respuesta. Aquí tenemos una pregunta del profesor Samir Castilla. Él nos comenta, ¿bajo qué condiciones no funcionan ese tipo de modelos? Bueno, yo hablé de diferentes tipos de modelos. Por ejemplo, les decía, hablé de un modelo biogeoquímico que en ese caso, ese modelo solo funciona para estuarios, desembocaduras y para lagunas costeras. No funciona para otro tipo de ecosistemas porque precisamente se utilizan es para monitorear cómo es la transferencia de nutrientes de un ecosistema continental donde hay un intercambio. Por ejemplo, en Mallorquín sería súper útil utilizar ese modelo biogeoquímico. Sin embargo, pues con las condiciones, como les decía, que se tienen en ese momento, son difíciles de implementar. Hay otros tipos de modelos que son los modelos hidrodinámicos. Aquí hago como la salvedad también de que he trabajado en grupos multidisciplinarios, o sea, en grupos donde cada persona se dedica, bueno, yo hago la biogeoquímica, el otro hace la hidrodinámica. De hecho, trabajo con un profe que hace modelación hidrodinámica. Y bueno, hasta el momento nosotros hemos podido implementar y adaptar el modelo hidrodinámico con el módulo de calidad de agua e incluso el transporte de sedimentos a diferentes ecosistemas. O sea que pensaría que la parte de modelos comerciales son muy adaptables a todos los ecosistemas pues que intentamos simular a través de esta herramienta. La salvedad está para el modelo biogeoquímico, que en este caso, de hecho el modelo se llama LOIS, que viene como de zonas costeras propiamente, se aplica solamente para zonas costeras y lagunas costeras. Muchas gracias, profesora. Bueno, para terminar, la profesora Luz Ramírez está solicitando la palabra. Ya le activé el micrófono, profesora. Buenas, ¿sí me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, profe, Sí, Luz. sí, profe, se escucha. Ay, bueno, disculpen ahora rato de inconveniente. Bueno, primeramente felicitar a Ani. Ani, sabes que te he dicho que me encanta el trabajo que haces, es espectacular. Tiene de todo un poco, ¿eh? Eso es lo que me gusta. Bueno, tenía ciertas dudas cuando mostraste un modelo respecto al análisis de reflectancias que hacen. De pronto, si estás mostrando la diapositiva, no puedo ver porque me tocó conectarme desde el celular porque el computador no me deja hablar. Entonces, cuando tú muestras, tú dices que hacen análisis de reflectancia para poder verificar
en ese caso, ¿qué tan pura es el agua? Si no estoy mal, es así. O la limpieza del agua. No, Por dependiendo del decirlo. parámetro. No, dependiendo del parámetro que tú quieres analizar. O sea, tú con el valor de reflectancia y mediciones de un parámetro en particular, puedes hacer un modelo que te permita, pues en este caso, calcular esa concentración del parámetro que tú estás analizando. La calidad del agua era lo que decía, ¿cierto? De La manera calidad del agua. general. Ok. Exacto. Bueno, cuando tú hablas de reflectancia, yo ahí tengo como una duda, porque para mí no sería reflectancia como tal, sino refractancia, o ambas inclusive, pero no se puede tener en cuenta una sola, ¿ya? Y más cuando muestras el dibujo. Entonces, cuando yo veo el dibujo, porque yo me lo imagino, no sé si de pronto lo estoy imaginando bien o mal, yo me lo imagino como que están teniendo en cuenta la concentración o la intensidad solar que está ingresando al mar, y en base a eso hay una pérdida de esa intensidad porque se encuentra con ciertos obstáculos que te permiten mirar la calidad de esa agua, y cuando choca al fondo, vuelve, ella se regresa, hay una reflectancia dentro del mar, pero cuando ya sale nuevamente y emerge a la superficie, entonces ya pasa a ser refractancia más que reflectancia. Y tienen, de hecho, si no estoy mal, que hacer comparativo con la reflectancia que se hace en la parte seca para poder comparar, bueno, qué tanto sale con respecto a esa parte. Yo particularmente lo vería más como reflectancia, pero también refractancia. O sea, estás haciendo un análisis de ambos, no de uno solo, a mi parecer. No sé si estoy bien o estoy mal. No, sí, Luz. Pero De hecho, pues a nivel, bueno, a nivel, digamos que de investigaciones, como tú lo encuentras en la literatura, se conoce con el nombre de reflectancia. De hecho, pues está el término en inglés de reflectance, pero efectivamente lo que tú mencionas son los dos procesos incorporados. En algunas, cuando tú buscas como la parte conceptual como tal, te aparece también refractancia. Entonces, digamos que es como bueno, yo la parte física totalmente de fondo, como la manejan de pronto ustedes los físicos al detalle, la desconozco, pero digamos que sí sé que se dan los dos procesos que tú estás mencionando. En este caso, a nivel de investigación, uno solamente habla de reflectancia. Okay. No, sí, pero yo te digo Como porque te me digo imagino que que... se encuentra en la literatura. En la literatura, en los artículos, se habla de reflectancia, pero no se desconoce que en la técnica estemos hablando de las dos cosas. Ok. Lo otro, no sé, de pronto si has trabajado en esa parte, pero cuando empezaste a hablar de los estuarios, de casualidad, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque son súper importantes, sobre todo en el hecho de que últimamente han estado trabajando sobre gradientes de salinidad, si no estoy mal, en esos puntos. Porque, ajá, la diferencia que se da entre, o sea, más bien el punto donde se encuentra ahí el sal y el agua, se supone que el gradiente de salinidad ayuda a que se genere electricidad en Energía. cierto Sí, así es. De hecho, hay investigaciones en la NORTE donde han grado analizado aquí, o... el Okay. potencial energético del gradiente salino de la desembocadura. Lo han realizado en la NORTE. ¿Y qué tanta energía? No, todavía de eso nada. O No, sea, toda esa yo, parte no. exacto, hasta allá no he ahondado. Pero sí, si quieres puedes consultar los trabajos del profesor Oscar Álvarez, que él pues tiene ya como cálculos del potencial energético, como te digo, en la desembocadura del río Magdalena, con gradiente salino. Ok. Y por último, no molesto más. A mí me llamó la atención los datos que ubicaste donde hacen el análisis de la concentración de oxígeno, si no estoy mal. Así fue. Ujú, ujú. Bueno, mostraste números, sabes que me gustan. Entonces, en esa parte numérica que ubicaste allí, en sí, o sea, ¿qué tienen en cuenta ustedes para poder para poder diferenciar a la hora de mirar y decir, bueno, si estoy haciendo análisis de la concentración de oxígeno que hay o de otro? Me imagino que tienen unos parámetros claros que tienes que tener en cuenta en ese procedimiento estadístico que ubicaste, ¿cierto? En sí, ¿qué parámetros tienen en cuenta? Bueno, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero lo que expliqué que se hace es que como tenemos el valor
que ya emitimos pues a través de las imágenes satelitales de la reflectancia y tenemos las mediciones in situ, o sea, yo tengo el parámetro medido en campo, el oxígeno lo medí en campo. Entonces, a través de esas mediciones en campo, yo tomo el valor para el píxel dado, para la cuadrícula dada, y genero el modelo a partir de la relación que hay entre esos datos. Yo luego, ese modelo matemático que pues finalmente genero y que llevo pues a una representación, yo debo hacer una validación también de que sí estoy representando la realidad, porque puede que no esté representando la realidad, y para eso pues necesito otros datos para hacer el proceso de validación. O sea que cuando te arroja la reflectancia, ella te arroja como espectros según las concentraciones de lo que hay. O no te arroja Exactamente, distintos espectros. Solo... no, me arroja la reflectancia en diferentes bandas. Y ya yo por literatura he identificado cuáles son las bandas que son sensibles a los diferentes parámetros. Exactamente, o sea, ya tiene que estar algunos picos determinados para tú saber qué tipo de concentración hay y a qué porcentaje. Ok. Exactamente. Muchísimas gracias, Ani. Te felicito, excelente. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Ana por su presentación. Ya no tenemos más preguntas en el día de hoy. Agradezco de antemano a todos los asistentes y a los asistentes que realizaron las diferentes preguntas.